Todos pasamos por pérdidas, fracasos o errores, pero ¿por qué algunas personas parecen avanzar y crecer a pesar de ello, mientras que otras no? Hablemos del caso de una pérdida. Muchas personas pierden a un ser querido y se quedan en el dolor, no atienden sus emociones, se aíslan de sus amigos y familiares, buscan actividades para distraer ese dolor y se quedan en la experiencia traumática. O en el caso de los fracasos, digamos que muchas personas emprenden un negocio, no sale como esperaban, las cifras no les da económicamente, cierran el emprendimiento, inician otro, también fracasa y repiten una y otra vez estos fracasos como si no aprendieran de esas experiencias, de esas situaciones. ¿Por qué? Si alguna vez te has preguntado cómo puedes transformar esos momentos difíciles en oportunidades de aprendizaje, hoy te lo voy a contar. No se trata solo de tiempo, como muchos creen, hay un factor clave que cuando conozcas va a cambiar tu vida por completo. Así que quédate hasta el final de este video y descubre cómo convertir tus peores situaciones en tus mejores maestros. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas todas estas dosis de inspiración para tu crecimiento personal y superación del duelo. Para los nuevos, mucho gusto, mi nombre es Angie Giraldo, soy hermana de un ángel y autora de la trilogía del propósito, que después de leer va a cambiar tu forma de ver y vivir la vida, te permitirá entender el propósito detrás de la muerte y para qué viniste a este mundo. Y ahora sí, hola amigos y familia, espero se encuentren súper bien, que estén teniendo un día maravilloso, cargado de muchos sueños, intenciones y retos por cumplir. El tema de hoy trata sobre cómo aprender de las pérdidas o fracasos. Y quiero empezar haciendo una breve distinción o explicando la diferencia de estos dos conceptos para que entremos conectados. Bueno, resulta que las pérdidas, como comúnmente las conocemos, la pérdida de un ser querido, pero les voy a explicar que hay muchos tipos de pérdidas, consiste en el hecho de tú perder algo que tenías tangible o intangible. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, que es el ejemplo que les estoy dando, la pérdida de dinero, la pérdida de salud, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una relación. O sea, hay muchas formas de pérdidas, ¿cierto? Mientras que en el caso de los fracasos son los resultados de intentos fallidos realizados en una meta o proyecto que te hayas propuesto. Es decir, cuando tú, por ejemplo, emprendes un negocio y fracasas, ¿cierto? Entonces, como intentos fallidos en alguna meta o proyecto, cuando te propones hacer algo y no resulta como esperabas. Entonces, hay una leve diferencia, pero ambas podemos, digamos, agruparlas como en situaciones difíciles, momentos de tristeza, momentos de dificultad en nuestras vidas, pero de todas esas experiencias podemos aprender. Y la pregunta es ¿cómo? Porque no todas las personas logran aprender de esas experiencias. Entonces hoy te voy a dar ese factor clave para lograr sacar lo mejor de cada una de estas situaciones. Antes de decirte ese factor, me gustaría que me dejaras acá en los comentarios qué situación estás atravesando actualmente o hace un tiempito y que sientes que no le sacaste como el aprendizaje. Sea una pérdida, un fracaso, un error, cualquier situación, digamos entre comillas negativa, porque solemos clasificarlas así como en positivas o negativas. Bueno, metámosla en el grupo de negativas, pero vamos a ver luego que esto puede convertirse en algo positivo. Y déjalo por acá en los comentarios si en este momento estás atravesando por una ruptura amorosa, por un emprendimiento fallido, bueno, no sé, cualquier situación que estés atravesando, déjala acá en los comentarios para que empecemos a identificar esa situación que quieres convertir en un aprendizaje y que al terminar este video tú digas, wow, no lo había visto de esa manera. Listo, entonces te voy a estar leyendo por acá. Y bueno, mientras tanto, o de una vez, les quiero contar
cuál es ese factor clave que hace que realmente se aprenda o no de una experiencia. Entonces, es una frase y se las voy a explicar más adelante. Dice, se aprende de la reflexión de la experiencia, no de la experiencia en sí. Repito, se aprende de la reflexión de la experiencia, más no de la experiencia en sí. Tú puedes vivir muchas pérdidas, muchos fracasos, muchos errores, pero si tú no entras en un estado de reflexión de eso que viviste, lo puedes repetir tranquilamente, porque no aprendes de esa situación. Si, por ejemplo, tú perdiste a un ser querido y tú no entras en un proceso de reflexión de esa experiencia vivida, de esa experiencia traumática, pues tranquilamente pierdes otro ser querido y se repite la historia o te empeoras. En el caso que les contaba ahorita del emprendimiento, si tú no entras en un proceso de reflexión de eso que pasó, que te llevó al fracaso del emprendimiento, tranquilamente repites una y otra vez la misma situación, porque es que no se aprende de la acumulación de experiencias, se aprende de la reflexión que hacemos conscientemente de eso que vivimos. ¿Listo? Entonces, ustedes me estarán preguntando, Angie, y bueno, ¿cómo entro en ese proceso de reflexión? Pues hoy les tengo 5 formas muy sencillas y prácticas para que apliquen la reflexión en cualquier situación que estén atravesando. Ya se las voy a contar, pero primero me gustaría contarles cómo sería la parte, digamos, positiva de estas situaciones que les conté inicialmente. Ejemplo, el tema de la pérdida. Si tú pierdes a un ser querido y te quedas en esa experiencia traumática que te contaba al inicio, del dolor, de aislarte, de no atender las emociones, de distraerte, de no atender esa situación, de no reflexionar, entonces te quedas ahí. Pero si entras en este proceso de reflexión que te estoy diciendo, para entrar en este mood positivo, ¿qué pasa? Entonces empiezas a analizar cómo impactó tu vida esa persona que falleció. Empiezas a analizar qué aprendizajes te quedan tras su pérdida. Empiezas a ver qué legado te dejó esa persona, qué quieres aplicar de su vida a la tuya. Empiezas a reflexionar un montón de cosas muy bonitas que llevan al aprendizaje. De hecho, hago un paréntesis aquí. Desde que murió mi hermano, ya ustedes muchos lo conocen, para los que no saben, falleció el 5 de diciembre de 2021. Desde entonces, yo entré en un proceso de conciencia sobre la muerte que antes no tenía. Les digo que yo hoy, bueno, esto que están viendo ustedes acá, este video, es gracias a esa pérdida, o bueno, no gracias a la pérdida, gracias a la reflexión que hice sobre esa pérdida, porque de ahí descubrí este propósito de crear esta marca personal y ayudar a muchas personas en temas del duelo, de superación, de la vida en general. Y fue por esa experiencia, fue porque entré en un estado de reflexión tan profundo de lo que viví, que me di cuenta que no me podía quedar ahí, que tenía que avanzar, que tenía que crecer, sanar. Surgió un deseo en mi corazón de darle a otras personas estos aprendizajes que obtuve tras esa experiencia. También tuve otra pérdida significativa, que fue un tema laboral, y se los he compartido en otros videos. Y bueno, ¿de qué se trata todo esto? De coger esa experiencia, entender lo que ocurrió y aplicarlo. En este momento yo me encuentro tratando de vivir al máximo cada día como si fuera el último, y fue gracias a eso que logré reflexionar de la pérdida de mi hermano, y trato todos los días de aplicar sus enseñanzas, todo eso bonito que me dejó, y de compartirlo con los demás. Entonces ahí hay un aprendizaje tras la pérdida, y que de seguro cuando se atraviese otra pérdida en mi vida también me va a doler. Si pierdo a otro ser querido, eso no significa que ya no me va a doler, no, eso es natural, pero de seguro no va a ser tan traumático como fue esta situación en el momento en que murió mi hermano, que sí fue muy dura, porque era la primera vez que enfrentaba esta situación. Entonces, de eso se tratan los aprendizajes. O en el caso del fracaso, les estaba haciendo el ejemplo de un emprendimiento, de un negocio. Digamos que tú montas un negocio de productos de belleza. Si tú atiendes esta situación particular y entras en ese estado de reflexión que te estoy comentando, tú puedes decir, ve,
este negocio, ¿por qué falló? Fue que no investigué bien el mercado, no apliqué las suficientes estrategias, me estaba metiendo en costos y gastos innecesarios. Entonces, si tú reflexionas y analizas eso que ocurrió de por qué fracasó tu emprendimiento, tranquilamente el siguiente emprendimiento no va a tener el mismo problema. ¿Por qué? Porque entraste en el proceso de reflexión, de entender lo que ocurrió y lo aplicas en otro emprendimiento y vas de mejora en mejora. Pero si no atiendes esa situación, pues tranquilamente se repite el bucle de fracaso en fracaso. Entonces, esa es la importancia de entender que no se trata de vivir situaciones y que porque ya he vivido muchas cosas, entonces ya me las sé. No, te las sabes, por decirlo así, cuando entras en un estado de reflexión de esas experiencias vividas. ¿Listo? Entonces, ahora sí, quiero empezar a darles estas 5 formas de aplicar la reflexión en cada situación, sin importar cuál sea. La cuarta que te voy a compartir me encanta, personalmente es como una de mis favoritas. Y la quinta, muy pocos la aplican. Para que te quedes viendo hasta el final estas formas de aplicar la reflexión a tus situaciones. Y si te está gustando el video, no olvides acá suscribirte. Si sientes que está siendo de valor para ti, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas todo este contenido que estoy compartiendo contigo constantemente. Primera herramienta, el diario personal. Cuando escribimos, pasamos como todos esos pensamientos, esos sentimientos, esas experiencias de lo vivido y la ralentizamos o le damos orden y claridad, porque ¿cuántas cosas pasan por nuestra mente al segundo, cada segundo? Demasiadas. Entonces muchas veces como que no le damos el tiempo de procesar esa información y escribir, ralentiza ese proceso y hace que entremos en un proceso de análisis y de interiorización de lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. Entonces te quiero dar algunas preguntas clave para que hagas en tu diario. Una de ellas, que puedes hacer incluso diariamente, ¿qué aprendí hoy? O si la quieres aplicar al caso particular, ¿qué aprendí de esta pérdida? ¿Qué aprendí de este fracaso, de este error? Segunda pregunta, ¿qué hubiera hecho diferente? Ya puedes entrar a analizar, bueno, pasó esto, ¿qué hubiera hecho diferente? Y tercera, ¿cómo me siento acerca de lo que pasó? Entonces empiezas a ser honesto contigo mismo y expresar esas emociones por escrito de cómo te sientes. Este diario permite que tú plasmes en palabras todas esas cosas que están pasando por tu mente y que realmente entres en un estado de reflexión. Esto lo puedes hacer diariamente, semanalmente, estarlo revisando con una periodicidad para que evalúes cómo avanza tu proceso. ¿Listo? Ahora, el segundo método se llama, o la segunda forma, método del espejo. Como lo dice su nombre, consiste en tú ponerte al frente de un espejo y hablarte, face to face. Para los que no han hecho este ejercicio se van a dar cuenta que es un poquito confrontante verte a ti mismo, parece una bobada, pero en serio. Yo la primera vez que lo hice me sorprendí, como que daba pena un poquito verme, es algo raro. Si ya lo has hecho, de pronto se te hace más natural, si no, me cuentas qué tal tu experiencia. Consiste en tú face to face, te miras al espejo, fijamente a los ojos y te hablas en voz alta, ojo, en voz alta, y empiezas a analizar como toda esa gesticulación, bueno, todos esos gestos que tienes en tu rostro y te permite tener un mayor control de tu vida, te permite como ir más profundo y verte frágil, verte como desde otra perspectiva, te estás viendo tú mismo. Es un ejercicio súper bonito y te va a permitir interiorizar mucho más en esa reflexión. Piensa en voz alta, o sea, habla y di, ve, yo por qué hice eso, no, me siento así. Respóndete las preguntas, incluso pueden ser las mismas que te mencioné en el punto anterior, pero en este caso mirándote frente a un espejo y en voz alta. Ahora, la tercera herramienta o la tercera forma, el feedback, o como le llamamos nosotros, la retroalimentación. No tienes que hacer este proceso de reflexión solo, tú puedes recibir retroalimentación de otras personas que sean allegadas a ti, que sean de confianza. Entonces tú puedes ir a donde alguien
de confianza y, importante, recibe retroalimentación de alguien que sepa de ese tema particular. Por ejemplo, no le pidas consejo, como lo he contado en algunas charlas, sobre matrimonio a alguien que tiene un matrimonio infeliz, porque probablemente no te va a dar los mejores consejos, te va a hablar desde su experiencia fallida también, entonces se van a quedar ahí en las mismas, no es la idea. Entonces puedes recurrir también de pronto a un profesional o a alguien que tú digas, esta persona puede darme un buen consejo respecto a este tema. Entonces le pregunto, dime, ¿qué crees que podría haber hecho de manera diferente? Le cuentas la situación particular y que él te dé su opinión, o también tú le cuentas cómo ocurrió y que te diga, bueno, ¿cómo viste mi reacción? ¿Qué te parece? Eso te va a permitir ver otros puntos de vista, algo diferente a ti, y construir esa reflexión más completa. De hecho, no te quedes solo con esto, aplica alguna de las otras formas también, porque la idea es que puedas como hacer un paralelo, ¿ve? ¿Qué similitudes veo entre lo que me está diciendo esta persona y las reflexiones que yo hice, o qué diferencias veo, y puedo profundizar mucho más en esa reflexión? Ahora la cuarta, que es mi favorita, ahora sí, y es la técnica del mentor imaginario. Es súper bonita, a mí me hace mucho sentido porque mi mentor siempre fue mi hermano. Él toda la vida fue el que me guió, el que me acompañó en mi proceso de educación, de crecimiento, de todo. Y pues falleció, ya no está acá presente conmigo físicamente, pero yo lo tengo como mi mentor imaginario. Entonces entro en ese momento y me pregunto, bueno, brother, ¿tú qué me dirías a mí? Yo pienso que mi brother, mi hermano, me diría esto, esto y esto. Él me diría que por qué hago esto, que por qué no hago mejor esto. Yo trato de pensar qué me respondería él de acuerdo a lo que estoy pensando en este momento, ¿cierto? Y esto aplica para hacerlo con alguien que tú consideres un mentor, que tú consideres una persona sabia, una persona que tú admires y que la veas como referentes en ese tema, y tú digas, ve, ¿qué me diría X persona sobre esto que estoy viviendo? Es un ejercicio muy bonito y también puedes pasarlo al escrito. ¿Qué me diría mi mentor imaginario sobre esto? Bueno, y por último, la quinta herramienta, para no extenderme mucho, es espectacular, muy pocos la aplican, pero me parece demasiado útil si quieres conocer como la raíz del problema, de por qué ocurrió. Y consiste en el ejercicio de los 5 por qué. La quinta herramienta, y son los 5 por qué, así no se te va a olvidar. Consiste en que tú te preguntes, ¿por qué pasó esto? Por ejemplo, ¿por qué rompí con mi pareja? Y respondes, te voy a hacer un ejemplo. Rompí porque tuvimos una discusión. Aquí súper inventado. Entonces, segundo, ¿por qué? ¿Y por qué tuvimos esa discusión? Porque le dije esto y esto. ¿Y por qué le dije esto y esto? Entonces ahí van 3 por qué, así hasta la quinta. Tú haces 5 porqués desglosado de una misma pregunta y puedes ir a la raíz del problema. Es un ejercicio súper práctico y que te invito a que lo analices en cualquier situación que estés viviendo, y es muy rápido. También lo puedes escribir o simplemente pensar. Y bueno, finalmente me gustaría que me compartieras cuál de estas 5 herramientas te gustó más, cómo te sientes ahora, sientes que puedes aplicar esto que te enseño a tus experiencias vividas. Déjame por aquí tus comentarios y recuerda, si esto fue de valor para ti y conoces a alguien que también le puede servir muchísimo, no lo guardes, compártelo con esa persona para que este mensaje se difunda y logremos ayudar a muchas personas a que también conviertan sus pérdidas y fracasos en oportunidades de aprendizaje. No siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Feliz y bendecido día. Chao.